Edgar Simón Rodríguez, coordinador de Vente Venezuela. Gracias, Edgar, por acompañarme en este programa de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, un programa especializado únicamente en estos hechos de las últimas horas de la captura del dictador venezolano Maduro, de su esposa, de su primera comparecencia hoy en una corte de Manhattan estadounidense. Pusimos imágenes un poquito antes de cómo fue su amanecer en el día de hoy de ambos. Y te quiero dar la bienvenida para como venezolano, para como opositor, líder de una agrupación activa en la oposición aquí en Estados Unidos. Me diga cómo recibiste la noticia, cómo fue ese llegar del titular. Cuéntame. Bienvenido una vez más. Gracias, encantado. Bueno, por supuesto un madrugonazo para nosotros, ¿no? Aunque yo estaba despierto y esa noche no dormí hasta el día siguiente. Inmediatamente viendo los videos que me mandaban los compañeros de los equipos políticos y muy atento de todas las circunstancias. Y bueno, estamos prácticamente celebrando la caída del narcodictador, más no todavía del régimen. ¿Okay? Por supuesto que es un hito fundamental en un proceso que va a ser un proceso de transición. No nos imaginábamos que iba a ser con Delcy Rodríguez atravesada en el camino. Tenían ustedes cierta esperanza, pero con escepticismo. Mira, no se veía un hecho real, el que Nicolás Maduro y el que su esposa, el que un dictador pasara, como yo comencé presentando el programa, pasara de dictador a detenido. Es una imagen que sorprende y es un hecho que a muchos le agrada, quizás a otros no, pero es algo que todavía, como acabas de mencionar, no es una complacencia definitiva y total, porque continúa ahí el régimen. Sí, ahí bueno, nos sorprende porque tenemos 26 años esperando ese momento, pero sabíamos que obviamente una de las operaciones posibles era una extracción, sea de Maduro, sea de Diosdado, de cualquier figura del gobierno ilegítimo de Maduro, ¿no? Digamos, es eso, ¿no? Una sorpresa porque te parece mentira, parece una película de ciencia ficción, parece surrealista. Y sobre todo el elemento de Delcy Rodríguez en el camino de la transición. Eso no estaba en la agenda, por lo menos de Vente Venezuela, del partido María Corina, pero sí se sabía que habían conversaciones en donde posiblemente se diese una transición por esa vía, ¿no? O por lo menos una primera fase con ella. ¿Okay? Ahí, en el mediodía de hoy, juramentó su hermano, igual como presidente de la Asamblea Nacional. Ya estábamos hablando de Delcy. ¿Cómo ves esta juramentación? Es muy importante recordar lo siguiente. O sea, constitucional y legalmente, eso es totalmente ilegítimo. Es más, la designación de Delcy Rodríguez es totalmente irrita y espurua porque viene de un presidente ilegítimo, que ni siquiera se puede llamar presidente porque la vice fue de ese que no fue presidente. Maduro era golpista antes del 28 de julio del 2024, que se hicieron las elecciones, y después más aún siendo un golpista. O sea, fue un gobierno de facto. Entonces, eso es una designación como ella totalmente ilegítima. Ahora, ellos en su narrativa, por supuesto, la que siempre han tenido con el TCJ de Caracas, buscando algún tipo de base legal, pero o sea, es totalmente espuro. Ahora, que Estados Unidos políticamente trace una ruta en donde ellos participen, pero sea el régimen el que le dé una narrativa con una base legal, esa base legal se la está dando el régimen, no es Estados Unidos. O sea, la acción es totalmente política y defensa, por supuesto, desde el punto de vista de la defensa nacional de la seguridad de los Estados Unidos, pero eso no tiene base legal, o sea, la designación de ellos. Es decir, esa asamblea de Jorge Rodríguez menos aún. Cuando se llevó a cabo las elecciones de la Asamblea Nacional anterior, la del 2020, nadie reconoció eso, ni siquiera Estados Unidos reconoció esas elecciones en su momento, porque además tuvieron como base un proceso con rectores de la del Consejo Nacional Electoral que eran también ilegítimos, y un proceso que en realidad venía de la Asamblea Nacional Constituyente, que Estados Unidos no reconoció. Entonces es importante recordar eso, ¿no? Porque son muchos hechos, traerlo a la mesa. Tener esa agenda histórica reciente
fresca, porque a veces se pierden tantas narrativas, se pierde el hilo de cómo se vienen dando los hechos en Venezuela. Tengo un mensaje de Edmundo González Urrutia, él lo publicó en redes sociales, Antonio Ledesma se hizo eco de él, también tengo un mensaje de la líder opositora María Corina Machado y Premio Nobel de la Paz. Pero te quiero hacer la misma pregunta que le hice al analista, al doctor Phil Gunson, quien se encuentra desde Venezuela, y te cuestiono esta situación a la que Delcy Rodríguez aceptó y en la que se encuentra. ¿No crees que aceptar y cumplir, supuestamente diga ella que sí, que va a cumplir el X tipo de trato que haya hecho con la administración de Donald Trump y con el secretario de Estado Marco Rubio, ¿no crees que eso es lanzarse un poco como al vacío? Porque de no cumplir, ya Donald Trump en una entrevista el domingo, voy a repetir, a un periodista del medio The Atlantic, le dijo que podría enfrentar un destino peor que el de Nicolás Maduro si no cumple con los intereses de Estados Unidos. Palabras textuales, no estoy agregando una palabra más. ¿No crees que esto es un acto de suicidio por parte de ella, político? Bueno, es que yo creo que lo menos inteligente de parte de ella fue no haber salido anteriormente, como también tuvo la oportunidad de hacerlo, así como tampoco lo hizo Maduro. Ahora ella está secuestrada allí por la gente que le hace presión que está alrededor de ella, por ejemplo Diosdado Cabello y los otros factores de la mafia criminal que la rodea, que no van a querer que se cumpla a pie de letra pues la agenda que Estados Unidos le marque. Entonces ella está ahora contra la espada y la pared, recibe la presión de la mafia narcocriminal, pero a su vez sabe que si no hace caso a Estados Unidos se va a tener que enfrentar a las consecuencias y que posiblemente termine como Nicolás Maduro. Y esa presión la recibe, por supuesto, de distintos sectores del régimen, ¿no? Y estamos viendo cómo esos sectores que te estoy mencionando, son precisamente los que están llevando a los colectivos a las calles. Y son precisamente los que están deteniendo ahorita periodistas en Venezuela. Hubo una detención de varios periodistas el día de hoy en Venezuela. Es decir, continúa el régimen reprimiendo dentro de Venezuela. Está el régimen. Maduro en una cárcel en Nueva York, en Brooklyn, él junto a su esposa, no en la misma celda, pero mientras parte de la dictadura venezolana está en una cárcel de Estados Unidos, ahí dentro de ese régimen venezolano continúa activo y continúa trabajando de la misma manera. Hasta ahorita estamos viendo un escenario parecido como cuando detuvieron a Cliver Alcalá Cordones, igualito seguía Maduro en el poder, con todos los demás reprimiendo. Igual cuando detuvieron al Pollo Carvajal, igualito estaba el régimen haciendo... Bueno, ahorita estamos viendo esa escena, pero con Maduro. Ahora, la diferencia es que ha sido un golpe durísimo, que sabemos que también Maduro va a dar mucha información y va a caer mucha gente a través de las declaraciones de Maduro. Y ya empieza, el proceso de transición sin duda alguna empezó, solo que hay que buscar que la permanencia temporal de Delcy Rodríguez y de cualquier figura del régimen sea lo más corta posible. Lo más corta posible. Vamos a escuchar y a ver las declaraciones del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a continuación. Adelante. Venezolanos, los acontecimientos de los últimos días han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Es natural que existan sentimientos encontrados. Los entendemos y los respetamos. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente. La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución, y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio. Como ya lo han expresado distintos actores políticos y sociales, solo entonces podrá iniciarse de manera seria y responsable un verdadero proceso de transición democrática. Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante. Entre ellas, una es ineludible: la liberación inmediata e incondicional
de los presos políticos civiles y militares secuestrados por pensar distinto, por exigir derechos o por cumplir con su deber constitucional. Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta. Nosotros somos una fuerza leal a Venezuela, leal a la democracia, al Estado de Derecho y a la dignidad de sus ciudadanos. Tal y como lo establece el artículo 5 de la Constitución, nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con un futuro. Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido, y jamás será traicionado. Nos debemos exclusivamente a los venezolanos y a la voluntad soberana. Por eso actuamos con responsabilidad, con sentido de Estado y con la convicción de que la transición debe construirse con firmeza, con respeto y con unidad nacional. Venezuela necesita unidad para reconstruirse, unidad para sanar, para reencontrarnos y para garantizar que nunca más el poder sea usado contra su propio pueblo. Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación, sin impunidad. Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República. Este es un momento histórico. Lo asumimos con serenidad, con claridad y con compromiso democrático. El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza. Y ese país lo construiremos juntos. Estas son las declaraciones del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a quien estábamos hablando aquí, esperando a que terminara este video. Estábamos hablando del riesgo ahora aún más que corren los presos políticos. Uno de ellos es el hijo del presidente electo, y quiero que me hables un poco lo que has conocido al respecto. Mira, de parte de los familiares de los presos políticos hay muchísima angustia. Ya venía de hace semanas o meses, ¿no? Desde que inició la operación en el Caribe de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, empezaron las amenazas por parte no solo de Diosdado Cabello, sino de los directores de las cárceles donde están los presos políticos, de los custodios, amenazarlos de muerte. Y les decían específicamente que si Trump llevaba a cabo alguna acción militar en territorio venezolano, ellos iban a ser las primeras víctimas por parte de ellos, los primeros que ellos iban a buscar para vengarse, ¿no? Entonces, esto ha sido no un simple anuncio, sino una tortura psicológica día tras día. O sea, algo prácticamente maquiavélicamente estructurado para destruirlos psicológicamente. Y yo tengo contacto con familiares de estos presos políticos. ¿Sí? Bueno, varios de ellos son amigos míos, además. Y bueno, muy angustiados, muy preocupados, porque precisamente se están dando las cosas de esta manera, donde María Corina o el presidente Edmundo González no tienen el poder todavía, no han tomado posesión del cargo, y bueno, todavía está esta gente ahí, ¿no? Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, todos ellos, por cierto, incluyendo Delcy Rodríguez, son de los que ordenan hacer las torturas, y eso está documentado. Y es ahí el riesgo que corren todos ellos, incluyendo al yerno de Edmundo González Urrutia, Rafael Tudares. Vamos a tener en pantalla ahora el mensaje de María Corina Machado, la líder opositora, Premio Nobel de la Paz. Vamos a hacerle un acercamiento para leerlo. Y voy a leerlo, lo escrito por ella en su cuenta de X. El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo. Vamos a tener esas imágenes para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela. Los venezolanos agradecemos al presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley.
Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos. La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia porque nuestros hijos regresarán a casa. Edgar Simón Rodríguez me acompaña aquí en el estudio en este programa, ni más ni menos con Yeleni Reina en vivo a esta hora. Quiero, después de transmitir un video ahora a continuación sobre estas celebraciones de las cuales María Corina, Premio Nobel de la Paz, estaba haciendo eco, quiero que me digas cómo se deben de sentir, no solamente ustedes como la oposición, que no están viendo el papel de María Corina dentro de Venezuela. Muchas personas comentaban en redes sociales que tanto ella como Edmundo González Urrutia se encuentran fuera de Venezuela y que es bastante lógico que la transición ocurra ahí dentro y que pueda durar meses. ¿Cómo se sienten ustedes? Ellos la aceptan, ellos la asumen, están de acuerdo con ella, pero ustedes no creen del todo que esta transición, que pueda durar meses, vaya a desencadenar en que se acepte finalmente como presidente electo y pueda juramentar Edmundo González Urrutia? Mira, yo pienso que va a ser inevitable que se llegue a ese punto, ¿no? El problema está, o la duda puede haber, es en las cosas que sucedan en el camino y cómo se ven las cosas, ¿no? Por supuesto, hay un sector de la Fuerza Armada, la cúpula, hay un sector que no está de acuerdo con un cambio en manos del presidente Edmundo González o de una junta de gobierno que maneje María Corina de alguna manera hasta que sean unas elecciones generales, porque esa cúpula, ese sector de esa cúpula militar de Venezuela está incurso también en delitos de lesa humanidad y también en narcotráfico. Entonces, cabeza de Diosdado tiene un precio. Por supuesto. La cabeza de Padrino tiene un precio. Y de Padrino también. Ahora, y hay muchos que no tienen precio, pero también están en el narcotráfico, muchísimo. En este arreglo con Delcy Rodríguez que pueda tener la administración Trump y a la que ella accedió a acatar ese tipo de acuerdo, ¿crees que pueda venirse la entrega de estos dos personajes? Bueno, incluso pudiera darse la situación de un levantamiento militar contra Delcy Rodríguez llevado a cabo por Diosdado Cabello. Eso también es una posibilidad. Eso podría ser un escenario porque ellos Diosdado sabe que no tiene manera de salir de Venezuela sin que en algún momento quede preso. Él tiene conciencia de eso. Entonces, la única sobrevivencia de Diosdado Cabello, por ejemplo, que representa un sector que está en la misma situación, es que esté el régimen permanentemente, que no haya cambio hacia la democracia en ningún momento. No va a aceptar ningún tipo de concesiones, Cabello. Yo no lo veo aceptando haciendo concesiones de ningún tipo. O, bueno, en todo caso, unas que no impliquen su salida del poder. Eso es lo que yo veo. Ahora, pudiera darse la situación en la que Delcy Rodríguez, por ejemplo, entregue a Diosdado, o que haya un cambio progresivo de algunas fichas pues dentro del poder en Venezuela, de la Fuerza Armada y de otras instituciones, que termine generando algún proceso de negociación entre ellos y Estados Unidos, y bueno, ahí se verá que... Pero veo una situación muy difícil, por ejemplo, por parte de Diosdado, porque a Diosdado nadie lo quiere. Vamos a ver esas imágenes de las cuales hablaba y leía que María Corina escribió en su mensaje. Tenemos esas imágenes para que vean cómo los venezolanos en distintas partes del mundo celebraron esta captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. ¿Tenemos audio de estas imágenes?
En este momento de la ciudad de Bogotá, en Colombia, miles de venezolanos siguen celebrando la detención. ¡No se escucha Venezuela! Estas fueron las imágenes que le dieron la vuelta al mundo una vez se conoció la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores. Aquí me acompaña en el estudio, estamos en vivo ahora mismo, ni más ni menos con Yeleni Reina, junto a Edgar Simón Rodríguez, coordinador del grupo opositor aquí en Estados Unidos, 20 Venezuela. Y estamos conversando de toda la repercusión que ha tenido este hecho histórico, un arresto no inédito, porque se ha visto de manera similar con el expresidente de Panamá. Pero de esta manera, pues sí, de un dictador. De esta manera es inédito, es histórico, era esperado, pero ha ocurrido de una manera asombrosa. Y las imágenes de haber visto a Maduro y a Cilia, no solamente dentro del helicóptero estadounidense que lo llevó al USS Iwo Jima, al buque, y luego llegar aquí en avión, esas imágenes pues eran distantes, no solamente para el venezolano que lo anhelaba, sino para ellos mismos, quienes no hicieron un arreglo, no hicieron un pacto, como bien dijo el secretario de Estado Marco Rubio, pudo haber salido de allí en avión antes con un arreglo, o pudo haberse ido a vivir en un tercer país, pero no acató esos primeros acuerdos. Ahora, la reacción no se ha hecho esperar por parte del régimen de Cuba, tampoco. Y tengo unas imágenes que quisiera mostrarte, porque siempre han negado los vínculos de la ayuda militar de Cuba a la cúpula de Venezuela. Lo negaban, pero lo tuvieron que confirmar en el noticiero de televisión estatal cubano de que murieron 32 cubanos en ese operativo. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Estábamos allí o no estábamos? Eso es algo, sí, eso es algo que lo sabe todo el mundo en Venezuela. Todo el mundo en Venezuela, o sea, los militares testigos que han desertado han dicho que hay entrenamiento militar por parte del G2 cubano, de la inteligencia cubana, en todos los sectores de la administración pública en Venezuela, no nada más en la Fuerza Armada. Y eso viene desde la época de Chávez, eso no es nada más de Maduro. Entonces, no nos sorprende para nada, así como también están los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní protegiendo a Maduro, estaban. También cooperación con rusos, cooperación con chinos, pero sobre todo iraníes, rusos y régimen cubano presente en Venezuela. Bueno, vamos a ver las declaraciones de cómo negaban Bruno Rodríguez Parrilla, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, quien encabeza la diplomacia cubana desde el año 2009, y también la de Joana Tablada, quien es su directora general para Estados Unidos y ha sido una figura clave en lo que es las negociaciones y comunicaciones con Estados Unidos, quien recientemente además fue nombrada, y de hecho aquí en uno de los programas pues comentábamos sobre ese acercamiento con México, lo comentaba con el analista, abogado y también fiel trabajador de nosotros acá, con nosotros, que tiene todos estos temas muy a la mano y coopera muchísimo con nuestro programa, y estamos hablando de Sergio Comas, quien fue quien reveló y dio a conocer cómo ella fue nombrada embajadora y segunda jefa de misión en México. Vamos a ver esas declaraciones. Es ridícula, calumniosa y pura propaganda, porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela, ni participamos o asesoramos operaciones militares de seguridad ni de inteligencia. La acusación del presidente de los Estados Unidos de que Cuba mantiene un ejército privado en Venezuela lo conmino a que presente evidencia. Nuestro gobierno rechaza esa calumnia en los términos más enérgicos y categóricos. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas de seguridad de Cuba en Venezuela. Cuba no participa con tropas
ni efectivos militares en operaciones militares o de seguridad en Venezuela. Estas calumnias constituyen una ofensa contra el pueblo de Cuba, constituyen una ofensa contra el gobierno de Cuba, una ofensa contra el pueblo de Venezuela y también constituyen un acto de irrespeto hacia la opinión pública. No eran los que son, pero sí murieron los que estaban. Yo lo pondría de esta manera. Y son palabras porque luego que La Habana confirma la muerte y vamos a tener las declaraciones del designado dictador cubano Miguel Díaz-Canel, después que confirman la muerte de 32 militares cubanos, The Washington Post confirma que fueron 40 las personas que murieron en ese operativo de extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro. Ahora, pues, ¿cómo van a tratar de negar aquello que dijeron que no tenían presencia militar cubana en Venezuela? Sí. Cuando ha sido un grito a voces. Sí, fíjate que esos anillos de seguridad que él tenía con miembros de la Fuerza Armada de Cuba, es porque él no confía en los militares venezolanos, porque saben que ellos son los venezolanos los que les pueden dar el golpe de Estado. Por eso nosotros tenemos más de 150 presos políticos militares, la mayoría... Como ocurrió con Chávez. La mayoría de comandos, ¿no? Comandantes, que saben que pueden mover tropas, ¿no? Están presos y obviamente porque han estado, digamos, luchando en algún momento para restituir la democracia. Entonces, bueno, y además, no solo anillo de seguridad de Maduro, se sabe que ha recibido el DIGESIN, que es la contrainteligencia de Venezuela, militar de Venezuela, ha recibido asesoría del G2 cubano para realizar torturas, cómo hacer las torturas, eso se sabe. Se sabe también que se recibió asesoría durante el gobierno de Chávez por parte del G2 cubano para la construcción de túneles para resguardo militar, estos búnkers, todos estos establecimientos de seguridad han sido diseñados y bajo asesoría del régimen cubano. Fabricados por la madre de todas las dictaduras. Vamos a ver las imágenes, Edgar, del momento en el que se conoce en Cuba y la cúpula que ahora mismo está dirigiendo, sobre todo el designado dictador Miguel Díaz-Canel, cómo se refiere en uno de estos discursos de barricada al pueblo de Cuba, que casi parecía que le habían matado a un hijo dentro de dentro de ese operativo. Vamos a ver esas declaraciones. Adelante. Cerrar filas, pueblos de América. No dejemos pasar al gigante de las 7 leguas. No olvidemos lo que advirtió el Che hace 6 décadas. En el imperialismo no se puede confiar, pero ni tantico así. Nicolás y Cilia son de Venezuela y deben ser devueltos al pueblo de Venezuela que eligió y reclama a su legítimo presidente. Estas eran las declaraciones, una vez se dio a conocer, se reunieron muchas personas en redes sociales, sobre todo cubanos aquí en el exilio, están reprimiendo esa concentración, están reprimiendo de cómo el pueblo de Cuba vive bajo esa crisis constante que acaba de cumplir 67 años, pues cómo participaron, cómo van allí, cómo se reúnen. Unos justifican de que son personas cercanas al gobierno, igual pasa en Venezuela. El doctor Phil Gonson me lo decía, que las personas que se encuentran ahora en las calles de Venezuela pueden pertenecer a grupos de los colectivos, pero ahí ves, hay bastante, muchas personas justifican, no, es solo un tramo, no conoces esa imagen, ese lugar de La Habana, no, tienen concentración desde la tribuna hacia el malecón en una posición, digamos, frontal al mar, no hacia lo largo como ocurría normalmente en cada una de estas concentraciones longevas ya desde que esta gente tomaron el poder. Se ve escaso en comparación con otras, pero es bastante. Bueno, fíjate, en Venezuela se ha llegado al extremo por parte del chavismo de que proyectan videos donde
toman únicamente de la tarima hacia arriba a los que están en la tarima. Pero luego las casas de los vecinos hacen los videos desde las ventanas de su casa y muestran que al frente de la tarima no hay absolutamente nada. Nadie. Un perro caminando al frente de la tarima, un par de policías, no hay nadie. O sea, en el caso de Venezuela es algo extremo. Y eso que, igual que en Cuba, amenazan y llevan a los trabajadores de los ministerios, de la administración pública, los obligan a ir a las marchas y todo. Pero es que ni aún así. Yo lo compararía, hablando literalmente, todo el mundo conoce la calle 8, es bastante angosta en comparación con esta que está en el malecón, pero yo lo compararía cuando tú miras la calle 8, parada en la acera frente al restaurante de Versalles, hacia un lado u otro, se llena, es bastante, ¿verdad? Sí. Ellos siempre tenían esa toma desde la tribuna, llamada tribuna antiimperialista, porque tienen cerca, ahí está la embajada, la oficina de la Embajada de Servicios de Estados Unidos, este servicio diplomático. Pero ahora esa toma, yo te ubico, es de frente de la puerta del Versalles hacia la otra acera de la Carreta. Esa es la concentración que se tiene ahí. Yo conversaba en el fin de semana con una persona que me decía, pero ¿cómo pueden ser? ¿Cómo puede ser si esa gente está con apagones, con hambre, con miseria, con virus, con epidemia? Y yo le decía, no, es que esa no es la verdadera toma de la cantidad de personas. Y la cantidad de personas que se ven en primera fila, pues se ven con bata de médicos, se ven que son jóvenes que están comprometidos de cierta manera o no con el régimen. Quiero preguntarte sobre el papel de la oposición aquí en el exilio. ¿Qué se ha dicho? Son pocas horas, son 48 horas de este hecho. ¿Qué es lo que el exilio venezolano pues, ha prometido hacer? Bueno, en medio de todo esto. Obviamente viene un momento, un camino de hacer suma presión para que se liberen los presos políticos inmediatamente y para que esta transición en manos de Delcy Rodríguez dure lo más poco posible. Si se lleva a cabo unas elecciones generales, o sea, se deben hacer lo más pronto posible. Y se debe respetar, obviamente, lo que decidió el pueblo soberano de Venezuela el 28 de julio del año pasado, más del 70%. Es más, yo te aseguro que si se hubiesen hecho las elecciones con un CNE en realidad transparente, sin el amedrentamiento y la represión del régimen de Maduro en ese momento, la votación hubiese llegado a más del 80%. Y si hubiese sido María Corina la que fuese la candidata, te aseguro que hubiese llegado a un 90%. Porque claro que sí, no es más de un 8% la voy a hablarte sobre eso y sobre lo que he leído en algunos medios al respecto de esas elecciones y de quién pudiera juramentarse o ser finalmente el presidente electo de Venezuela, si es el que ya eligieron, o sería otro. Pero voy a poner las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando se refiere a Cuba, una vez que dio a conocer en conferencia de prensa los detalles de la captura de Maduro y de su esposa. Y es por eso que también el régimen cubano se tuvo que deshacer de esas declaraciones y se tuvo que realmente retractar de ese hermetismo, de que no había figura, no política, sino figura militar dentro de Venezuela, cuando tuvo que admitir que habían muerto esa cantidad de cubanos. Vamos a ver las declaraciones de Donald Trump a continuación y cómo se refirió hacia Cuba. Yo pienso que también estas declaraciones tienen que hacer estremecer y temblar la cúpula de los Castro. Vamos a escucharla. Cuba is ready to fall. Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. Are you considering U.S. action in Cuba? We're not. I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. It's going down for the count. You ever watch a fight? I have. They go down for the count. And Cuba looks like... Es decir, que Cuba está a punto de caer. ¿Cómo traduces este mensaje? Bueno, yo creo que va a haber un efecto, un impacto muy grande económico en la isla y eso va a llevar,
Yo creo que muy posiblemente hasta las familiares de parte de la gente que hace vida en el régimen de Cuba se vean afectados porque depende mucho del petróleo venezolano. O sea, ese petróleo lo revendían, no es que lo utilizaban nada más en la isla para consumo. Para encender una planta o 2 o 3 plantas sí, cercanas a donde viven ellos. Exacto. Entonces, además que va a venir, en este proceso de transición y de cambio en Venezuela, va a venir un proceso de aislamiento político mayor, ¿no? Y yo creo que es muy importante para la lucha de la libertad de Cuba y de Nicaragua que María Corina Machado llegue a ser la presidenta de Venezuela, porque ella está comprometida de corazón a hacer lo que sea necesario también para ayudar a la libertad también de estos pueblos hermanos. Ahí estamos viendo imágenes de la juramentación de Delcy Rodríguez y es lo que muchas personas, como me acabas de decir, pues no estaban viendo un cambio, estaban viendo un continuismo y es lo que están queriendo que no ocurra. Se ha dicho, y es lo que te mencionaba antes de ver las declaraciones del presidente Donald Trump, se ha dicho que este tiempo de transición de gobierno dentro de Venezuela podría tomar meses y hasta que podrían convocarse nuevas elecciones en unos 18 meses. Es lo que he leído. ¿Has escuchado algo de esto? ¿Piensas que es necesaria otra elección cuando ya hay una en la mesa desde el año 2024, el pasado 28 de julio, donde fue electo con más del 70% de los votos de los venezolanos, Edmundo González Urrutia? ¿Crees que acepten ustedes la oposición esa nueva elección? Sí, mira, yo creo que todos los venezolanos somos conscientes y hasta el propio Edmundo González Urrutia, el presidente electo, es consciente que esos votos son de María Corina en realidad, ¿no? O sea, María Corina le levantó la mano para lograr tener un candidato de la oposición. Al ser inhabilitada, pues ella sí, lo correcto. escoge, entonces, claro. él es consciente de eso. Yo creo que él estaría dispuesto por el interés de la nación, por el interés de la lucha por la libertad, de ser necesario ceder su puesto como presidente, renunciar en su momento para dar paso a unas elecciones generales de ser necesario. Pero así también depende de las circunstancias y de la coyuntura. También María Corina, por supuesto, de ser necesario y que sea lo que beneficie al país y al proceso de cambio de la transición, de que el presidente Edmundo González esté un tiempo como presidente, sea que seguramente como tal o que forme parte de una junta de gobierno transitoria también, ella estaría, por supuesto, de acuerdo con esto, porque ellos trabajan en total alianza, ellos viven comunicándose constantemente y hay una alianza de unidad perfecta en estos momentos y a favor de Venezuela. Perfecta, muchísimas gracias. Edgar Simón Rodríguez, coordinador de 20 Venezuela, me ha acompañado en esta mitad del programa, ni más ni menos, con Yeleni Reina en vivo, en esta transmisión del día de hoy, con lo último que ha estado ocurriendo alrededor del dictador venezolano Nicolás Maduro, de su esposa Cilia Flores. Ahí tienen imágenes, con estas imágenes me voy a despedir de cómo amaneció, cómo fue el amanecer del dictador Nicolás Maduro y de su esposa, quien de dictador pasó a detenido aquí en Estados Unidos, acusado de narcotráfico como líder del cártel de los Soles. Unas imágenes para cierre. Edgar, ¿cómo las calificas? ¿Cómo las ves? Bueno, históricas y aleccionadoras y esperanzadoras, porque sí hay posibilidad de derrocar a las tiranías. Es un ejemplo que se le ha dado de democracia a aquellos gobiernos y a aquellos regímenes dictatoriales que no cumplen con las leyes internacionales, y esa es la respuesta para aquellos regímenes totalitarios, quienes no acaban de entender que la ley internacional pues siempre prevalece. Muchísimas gracias una vez más. Gracias, muchísimas gracias. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil, luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, YELE. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yeleni Reina, con solo escribir
2 o 3 letras. Yeleni Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yeleni Reina, donde pueden ver ni más ni menos con Yeleni Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas, usted escoge. Yo le voy a dar todas, porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.